Mis amigos, mis amigas, a continuación por Radio Manantial de Amor, los invitamos a escuchar el programa La Reflexión del Día con nuestro hermano Juan Estevez. Muy buenos días, José, y muy buenos días a todos mis hermanos que sábado y domingo y lunes, gracias a este magisterio de nuestra emisora Radio Manantial y de nuestra Iglesia Católica que nos sigue instruyendo a través de su Espíritu Santo, podemos darnos el banquete de disfrutar de este pan tan sabroso que es la palabra de Dios. La única buena noticia que sigue siendo la diferencia en la vida de nosotros, los hijos de Dios, los redimidos de Jesús. Para todos ustedes, mis queridos hermanos, quiero dejarles saber algo. No es una disculpa, ni siquiera es una excusa, es solamente dejarles saber. La semana pasada salió de mi boca la frase pastor sin ovejas en vez de ser ovejas sin pastor. Eso pasa. Eso no es nada que tengamos que darle tanta importancia. Aunque a veces, si vemos a Jesús crucificado, solo, abandonado, realmente se quedó como un pastor sin ovejas. Pero vayamos al tema de hoy, mis queridos hermanos, que tiene una riqueza maravillosa. La vamos a compartir en el Evangelio de San Marcos. En la conclusión de su Evangelio, desde el versículo 15 hasta el 20, San Marcos nos va a referir lo que Jesús les dijo a sus discípulos después de haber hecho varias apariciones. Y le dice en el versículo 15, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará. Y estas señales acompañarán a los que crean. En nombre echarán los espíritus malos, hablarán en nuevas lenguas, tomarán con sus manos las serpientes, y si beben algún veneno no les hará ningún daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Así pues, el Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron a predicar por todas partes con la ayuda del Señor, el cual confirmaba su mensaje con las señales que lo acompañaban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos queridos, este es un evangelio tan rico que podríamos sacar hasta 50 puntos de predicación. Pero quiero enfocar hoy algo muy importante. Jesús le va a dar a sus discípulos una tarea. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando quisieran escuchar mejores noticias en este mundo que vivimos? Son tantas las malas noticias que desafortunadamente es raro encontrar un espacio para disfrutar de una buena noticia. La buena noticia permanente, absoluta, contingente y eterna es de que Jesús vino a este mundo a salvar al hombre, no a condenar al hombre. Jesús vino por los pobres de Dios. Jesús vino por los pecadores. Jesús no vino a buscar la culpa del hombre, sino a sanar la culpa del hombre. ¿Qué mejor noticia que esa puede haber, mis queridos hermanos? Y para confirmar lo que él decía, no solamente lo dijo, sino que lo hizo, y lo hizo con redención. Lo hizo muriendo en una cruz. ¿Qué mejor noticia de esta podemos nosotros tener en el día de hoy? Jesús no vino a condenarme. Jesús no vino a buscar mi culpa. Jesús no vino porque yo sea pecador y me va a echar a un lado, sino que él tuvo preferencia por los pobres de Dios y aún por los pecadores. La certeza de que Jesús no se equivocó es que él sabía que en la redención nosotros íbamos a levantarnos de la caída del pecado. Seguimos pecando porque vivimos en el mundo. Seguimos haciendo cosas que no queremos hacer. Una fuerza interior nos empuja a hacer cosas que a veces no queremos. No estoy justificando el pecado. Le estoy dando su verdadera realidad frente a la realidad grande de que la gracia es mucho más poderosa.
Y Jesús aquí le dice a sus discípulos, vayan y pregonen que el reino de Dios tiene buena noticia. Y usen estos dones que les voy a entregar. Unos dones que realmente van a satisfacer las necesidades de muchos de nosotros. En mi nombre, y repito de nuevo, impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. El primer campo donde Jesús se producen los signos y manifestaciones grandes de su poder es el de la enfermedad. Y aquí nos asalta una primera pregunta, hermanos. ¿A qué se debe esa especie de océano de dolor que parece rodear a Jesús en los evangelios? Encontramos la respuesta si nos acercamos a todo lo que ocurrió en la historia en ese tiempo. Dice que el ambiente sanitario del pueblo judío en tiempo de Jesús era lamentable. La alimentación era verdaderamente irracional. Se alimentaban de carnes crudas, de frutos que todavía no estaban maduros, y todo esto producía sin duda alguna cantidad de enfermedades intestinales. Producían fiebres, desinterías, porque no había una higiene y el ambiente sanitario era deplorable por completo. La mayor parte de todas las enfermedades que se cebaban, que venían del oriente y se agrupaban en Palestina, eran producto precisamente del clima. En un día normal con fresco a la temperatura de 40 grados, podía en la noche fácilmente descender hasta sentirse el frío. Y en este tiempo donde las casas no estaban bien cobijadas y había un ambiente húmedo, toda esa fuerza de calor y frío hacían que la gente se enfermara. De hecho, la mayoría de esas personas que nosotros hoy vemos caminando en las calles de Jerusalén, que son ciegos y que todavía no han podido satisfacer las necesidades de una salud total, es producto precisamente de los vientos que nosotros podíamos llamar de los vientos que estaban azotando en el desierto y que todas esas arenas llegaban y golpeaban los ojos de las personas. ¿Por qué le estoy dando estos datos históricos? Para llegar a la conclusión de que cuando Jesús le dice a sus discípulos, impondrán las manos sobre los enfermos, hay algo que nosotros debemos descubrir. Jesús quiere acabar con el dolor del hombre. Jesús quiere acabar con el sufrimiento del hombre. Jesús quiere darle al hombre un motivo para pensar que Él vino a sanar a la humanidad, a salvar a la humanidad. Y por un lado le dicen, pregonen la buena noticia que yo no he venido a condenar. Y por otro lado le dicen, pongan las manos sobre los enfermos que estos sanarán. Hermano, el mundo anda buscando a Dios y no sabe dónde encontrarlo. Y solamente tú y yo, que somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, podemos decirle al mundo que Dios vive, que Jesús vive, que Jesús es una realidad. Estaba escuchando el programa que le estaban haciendo un homenaje a Selena, donde repetían constantemente, y Selena vive. Y había un furor cuando se decía Selena vive y le daban aplausos. Y la gente no es capaz de usar su garganta para gritarle al mundo que Jesús vive y que Jesús es una verdad, una realidad y que es lo mejor que nos ha pasado. Por eso, amadísimos hermanos, hoy quiero que ustedes vean algo muy especial. La gente está sufriendo. La gente tiene dolor. Y Jesús vino a sanar ese dolor. Sin embargo, nosotros debemos de entender que el sufrimiento no es obra de Dios. Hay muchas personas que hoy filosóficamente están discutiendo de por qué Dios permite el sufrimiento. Y si ese es el dibujo que tú has hecho del gran Dios Padre que Jesús nos ha revelado, te voy a pedir, hermano, que hoy mismo coja la pizarra, un borrador y borre esa imagen de Dios, porque Él no ha venido a traer el sufrimiento. El sufrimiento es producto del pecado del hombre.
Es producto de la revelación del hombre. Es producto de que el hombre no se quiso quedar solo con lo que Dios le entregó, sino que quiso ir por encima de ello. Una autonomía que nos pone por encima de Dios, y cuando tú tratas de irte por encima de Dios, mi querido hermano, el resultado es sufrimiento. Y el sufrimiento y las pruebas y todas estas cosas que nos pasan, debemos de ventilarla por un lugar muy especial, porque las pruebas para probarnos son de vital importancia en nuestra vida. Es para hacer y establecer una relación íntima con nuestro Dios, con Jesucristo. San Pedro y San Pablo, ustedes lo saben, que le fallaron grandemente a Jesús. San Pedro lo negó. Y San Pedro, dicen los que estudian mucho la vida de Pedro, que se le hicieron surcos en la cara de tanto llorar su pena, su dolor, su arrepentimiento. Y San Pablo era un perseguidor de Jesús. Y nos dice la palabra de Dios que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, de la relación tan íntima y tan profunda que se estableció entre él y Jesús. Y que con el pañuelo de Pablo o los pañuelos de Pablo, la gente se secaba y se sanaba también debido a la intimidad. ¿Qué intimidad tú tienes con Jesús? Dime, hermano, ¿eres tú de los que azota a Dios diciéndole que Él es el que causa el mal de este mundo? Cuando Dios lo único que ha hecho ha sido proveernos hasta el extremo de arrojarnos la encarnación en su propio Hijo. ¿Quién puede amar más a Jesús que el Padre, que es su Padre? Sin embargo, fue capaz de entregarlo, porque el amor por ti y por mí era mucho más grande del dolor que él podía sentir al ver a su hijo muerto en una cruz. Jesús fue muy claro, mis queridos hermanos, y hoy a ti que tratas de seguirlo, de imitarlo, de hacerlo parte de tu vida, fue muy claro cuando nos dice: el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que sufrir y tiene que morir. Estableció una regla de juego para todos aquellos que tratamos de seguirlo. Y no vino con pañitos tibios. Jesús fue muy claro, el maestro de Galilea, hablaba con sencillez, pero con mucha claridad, porque él no vino a poner un evangelio de acuerdo a tu gusto, que se adapte a tus deseos y necesidades. Hoy, lamentablemente, el hombre quiere seguir cambiando las cosas y ya no creemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, sino que queremos hacer a Dios imagen y semejanza nuestra, a nuestro capricho. Y por eso, cuando el dolor nos invade, cuando las pruebas nos azotan, lo primero que hacer es reaccionar, resistir esas pruebas, porque no queremos aceptarlas. Y lo primero que buscamos es un lugar de escape, una salida de escape, diciendo: Dios, ¿por qué tú permites el sufrimiento? El sufrimiento, hermano, te lo permite tú mismo. Su santidad, Francisco, hace 2 semanas dijo: dejen a Dios tranquilo con eso del sufrimiento, porque Él no quiere el sufrimiento para los hombres. Pero muchos todavía siguen interpelando a Dios. ¿Por qué en vez de caminar sobre las aguas, Jesús no sana el hambre que hay en África? ¿Por qué en vez de multiplicar panes, Jesús no acaba con las guerras del oriente y del mundo? Todavía la gente sigue interpelando a Dios, haciéndole preguntas de esa naturaleza, cuando Jesucristo vino y dijo muy claramente: el reino de los cielos ha sido establecido como un mundo nuevo, donde ya no habrá llanto, ni lágrimas, ni dolor, ni sufrimiento. Pero también Jesús nos dejó entendido que el mal del hombre no radica en la enfermedad que tú tienes, sino en la enfermedad que hay en el corazón del hombre. Hoy es un día para reflexionar, amadísimos hermanos. Y te quiero invitar a que cuando esas pruebas lleguen, haga como Pedro, haga como Pablo, que fueron capaces de entregar sus vidas, porque encontraron que entrar en la vida de Jesús era mucho más superior que la misma vida humana.
Y nosotros a veces nos aferramos tanto a la vida que para defenderla somos capaces de ripostarle a Dios y decirle a Dios que Él es el culpable de los males que hay en el mundo. Arrepiéntete si alguna vez has pensado eso y deja que Dios te abrace, como dice la lectura de San Pedro en el día de hoy. Humíllate ante los brazos poderosos de Dios, que Él te levantará a su tiempo. Entrega todos tus problemas y preocupaciones, que Él cuidará de ti. Hoy yo quiero invitarte a que si está en medio de las pruebas, a que si está en medio de las situaciones difíciles, que quizás ha estado bajo las pruebas y las tribulaciones, la enfermedad, quizás ha habido una traición en tu vida, tentaciones, la pérdida de un ser querido, un hijo que se fue a destiempo, tú que vas a la iglesia todos los días y comulgas y también te confiesas y al día siguiente te dicen que tu hijo ha sido preso. Tú que estás siempre alabando a nuestro Señor y en tu familia se levantó una crisis donde se desbarató todo. No dejes que esas circunstancias y esas pruebas te alejen de la única oportunidad que tú tienes de salvarte y salvar a los tuyos. Anclado en Jesucristo, te puede ir mucho mejor cuando hay una crisis en el matrimonio. Anclado en Jesucristo te puede ir mucho mejor cuando una enfermedad está azotando a tu familia. Anclado en Jesucristo te puede ir mucho mejor cuando tu hijo está en la calle, en una ganga, o cuando está en medio del mundo, haciendo las cosas del mundo. Ánclate en Cristo. Cree en Dios Padre, que todo lo hizo bueno cuando Él terminó su creación. Dijo, todo es bueno. Y cuando dijo todo es bueno, estaba concluyendo de que nada podía empañar la maravilla de habernos creado a imagen y semejanza suya. Ahora, ¿es Dios autor del pecado del hombre que por su egoísmo y su ambición quiso irse por encima de él? No, mi querido hermano. Pues esa ambición, esa rebeldía del hombre fue la que trajo la consecuencia de todos los males que hoy estamos padeciendo. El sufrimiento, las pruebas, las tribulaciones no son una causa para que tú acabes tu vida en este mundo, porque Jesús fue muy claro cuando dijo, van a ser azotados, van a pasar tribulaciones, pero mira, yo estoy aquí con ustedes, y si yo estoy con ustedes, ¿quién puede con ustedes? Esta es una palabra que hoy quiero entregarles a ustedes, mis queridos hermanos, con todo el amor del mundo, porque creo que simplemente no puedo dejarle algo más que todo lo que nos está trayendo la oportunidad del anuncio de la buena noticia de Dios. El anuncio de saber que hoy las enfermedades, por la imposición de las manos de aquello que en el nombre de Jesús la imponen, están sanando. Están haciendo que las familias realmente puedan sanarse. En el nombre de Jesús, mis queridos hermanos, quiero concluir este mensaje de hoy recordándole que Dios está aquí en medio de nosotros y que Jesús vive. Y que Jesús vive de verdad porque Él es el Señor de la vida. Jesús vive de verdad porque Él es el Hijo eterno del Padre. Jesús vive de verdad porque nosotros somos testigos de que solamente Jesucristo ha podido cambiar nuestras vidas. Hermanos, en el nombre de Jesús y para todos aquellos servidores que me escuchan, no te olvides de que Jesús entregó ese don maravilloso de imponer las manos, pero en su nombre, no en el nombre tuyo, no en el nombre de una simplemente momento de emoción. Él entregó un don maravilloso para sanar a nuestros hermanos y sanar a esta humanidad. Dios me los bendiga a todos, mis queridos hermanos. Un abrazo de parte del hermano Juan. Y no se olviden, mis queridos todos, que el que sabe se salva y el que no se salva no sabe nada. Amén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu
palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélvame la vida tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas.